El estoicismo. Hablar del estoicismo es hablar de una forma de vida, de una estructura conceptual que ha trascendido siglos y ha influenciado a pensadores, políticos, científicos y personas comunes en la búsqueda de la estabilidad mental y el autodominio. ¿Pero qué es exactamente el estoicismo? ¿Por qué, después de más de 2000 años, sigue siendo tan relevante en el pensamiento filosófico y en la vida cotidiana? Para entender el estoicismo en su totalidad, es necesario remontarnos a su origen y analizar sus fundamentos filosóficos con el rigor que se merece. Este no es un tema para tratar superficialmente, y tampoco se debe confundir con interpretaciones simplistas que lo reducen a una actitud pasiva ante el sufrimiento. El estoicismo es una doctrina profundamente racional, basada en la comprensión de la naturaleza, la razón y la ética, y solo abordándolo en su complejidad es posible hacerle justicia. El estoicismo surge en el siglo III a.C., en la Atenas helenística, de la mano de Zenón de Sitio, un comerciante fenicio que, tras un naufragio que lo dejó en la ruina, decidió dedicarse a la filosofía. Lo interesante es que Zenón no comenzó desde cero, sino que su pensamiento se vio influenciado por varias corrientes anteriores. El estoicismo no es una creación ex nihilo, sino el resultado de una síntesis de ideas provenientes del cinismo, la escuela socrática, la física de Heráclito y la lógica aristotélica. El cinismo, por ejemplo, jugó un papel crucial en la formación del estoicismo. Diógenes de Sinope, el cínico más famoso, sostenía que la felicidad consistía en vivir conforme a la naturaleza, despojándose de deseos innecesarios y rechazando las normas sociales artificiales. Los estoicos heredaron esta idea, pero en lugar de radicalizarla hasta el extremo de la marginación social, la refinaron y la hicieron más accesible. Por otro lado, la influencia de Sócrates es evidente en la concepción estoica de la virtud. Para Sócrates, la sabiduría era el camino hacia una vida buena, y el conocimiento de uno mismo era el fundamento de la moralidad. Los estoicos adoptaron este principio y lo expandieron, afirmando que la única verdadera posesión del ser humano es su capacidad de razonar y actuar de acuerdo con la virtud. La física de Heráclito también desempeñó un papel esencial. Heráclito había afirmado que todo está en constante cambio y que el universo se rige por un logos, una razón universal que mantiene el orden cósmico. Los estoicos tomaron esta idea y la desarrollaron hasta convertirla en el núcleo de su metafísica. El universo es racional, está gobernado por leyes naturales inmutables, y la sabiduría consiste en aceptar y vivir en armonía con este orden. Finalmente, la lógica aristotélica proporcionó a los estoicos una estructura rigurosa para sus argumentaciones. Aunque desarrollaron su propia teoría lógica, Aristóteles les había legado la importancia del razonamiento sistemático, algo que fue clave para la construcción de su filosofía. El estoicismo es una doctrina que se sostiene sobre tres pilares: lógica, física y ética. Estos tres elementos no están separados, sino que se entrelazan y forman un sistema coherente. Primero, lógica. Para los estoicos, la lógica es la herramienta que permite distinguir entre lo verdadero y lo falso, y es esencial para la vida filosófica. No basta con tener buenas intenciones. Hay que asegurarse de que el pensamiento esté bien fundamentado y libre de contradicciones. La lógica estoica se basa en la idea de que el conocimiento debe ser claro y preciso, evitando interpretaciones emocionales que distorsionen la realidad. Segundo, física. La física estoica no se parece a la física moderna, sino que es más bien una cosmología filosófica. Según los estoicos, el universo es un todo interconectado, gobernado por una razón divina, el logos. Todo lo que ocurre en la naturaleza sucede por necesidad, y lo que llamamos destino no es más que la manifestación de esta racionalidad cósmica. No hay lugar para el azar ni para el caos. Cada acontecimiento, por más trágico que parezca, es parte de un orden mayor. Tercero, ética. La ética estoica se basa en la premisa de que la felicidad no depende de factores externos, sino de la virtud. Para los estoicos, lo único que realmente importa es vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Esto significa desarrollar el autodominio, la resiliencia y la capacidad de aceptar lo que no podemos cambiar. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en no ser esclavos de nuestras emociones y deseos irracionales. Uno de los principios más conocidos es la dicotomía del control. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los mayores exponentes del estoicismo, lo resumió de manera simple pero poderosa. De algunas cosas tenemos control, de otras no. De nosotros depende nuestra opinión, nuestra intención, nuestro deseo y nuestra aversión. De nosotros no depende el cuerpo, la riqueza, la reputación y la autoridad. Este principio es fundamental porque establece una distinción clara entre lo que podemos y no podemos cambiar. No tiene sentido angustiarse por cosas fuera de nuestro control, como el clima, la economía o las acciones de otras personas. En cambio, lo que sí podemos controlar es nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestra manera de interpretar los eventos.
La dicotomía del control no es un llamado a la indiferencia, sino a la sabiduría. Si alguien pierde su trabajo, un enfoque estoico no significa que deba quedarse pasivo y resignado, sino que debe enfocarse en lo que puede hacer, mejorar sus habilidades, buscar nuevas oportunidades o adaptarse a la nueva realidad con la mejor actitud posible. Un caso emblemático es el del emperador Marco Aurelio, quien gobernó en una época de crisis, guerras y pestes. A pesar de la adversidad, refleja una actitud de serenidad y compromiso con la virtud. Marco Aurelio aceptaba cada dificultad como una oportunidad para fortalecer su carácter. Otro ejemplo es el del propio Epicteto, quien pasó gran parte de su vida como esclavo. A pesar de su situación, nunca permitió que su condición determinara su dignidad como ser humano. Y, en tiempos más recientes, figuras como Nelson Mandela han adoptado principios estoicos para resistir la adversidad. Mandela, encarcelado por casi 3 décadas, encontró en el autodominio y la aceptación estoica una fuente de fortaleza. ¿Cómo aplicamos estos principios en la vida diaria? ¿Cómo se traduce esta teoría en hábitos concretos? La respuesta la encontramos en la ética estoica, que nos proporciona una serie de principios clave para vivir conforme a la razón y la naturaleza. El estoicismo nos enseña que la resistencia emocional a lo inevitable es una fuente innecesaria de sufrimiento. No significa resignarse pasivamente, sino entender que muchas cosas están fuera de nuestro control y que nuestra energía debe dirigirse a lo que sí podemos cambiar. Por ejemplo, supongamos que alguien pierde un ser querido. Desde una perspectiva estoica, la muerte no es un evento trágico en sí mismo, sino una parte natural del ciclo de la vida. El dolor es real, pero lamentarse eternamente o rechazar la realidad no cambiará el hecho en sí. En cambio, un estoico enfrenta la pérdida con serenidad, recordando que el amor y los recuerdos permanecen y que el destino de todos es regresar a la naturaleza. Imagina a alguien que pierde su trabajo y en lugar de buscar soluciones, se hunde en la desesperación y la queja. Desde la perspectiva estoica, esta actitud es irracional porque no aporta ninguna solución. Lo que se requiere es aceptar la situación y adaptarse a las nuevas circunstancias con inteligencia y determinación. Uno de los conceptos más malinterpretados del estoicismo es la idea de la apatheia, que no significa insensibilidad, sino un control racional de las emociones. Un estoico no es un ser frío y sin sentimientos, sino alguien que no permite que las emociones nublen su juicio. Un estoico siente tristeza, pero no se deja consumir por ella. Siente miedo, pero no permite que lo paralice. Siente enojo, pero no deja que lo controle. Ejemplo, imagina que alguien recibe una crítica injusta en el trabajo. Una reacción impulsiva sería responder con ira, defenderse agresivamente o caer en la frustración. Un enfoque estoico, en cambio, consistiría en analizar la crítica con objetividad. ¿Tiene algún fundamento? Si la crítica es válida, se acepta como una oportunidad de mejora. Si es injusta, simplemente se ignora sin dejar que afecte el ánimo. Para los estoicos, la virtud es el único bien verdadero. No la riqueza, ni la fama, ni el placer. Solo la virtud garantiza una vida plena y libre. Pero, ¿qué significa exactamente vivir virtuosamente? Los estoicos identifican 4 virtudes cardinales. Sabiduría, la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso, de tomar decisiones racionales y prudentes. Justicia, actuar con equidad y respeto hacia los demás, sin dejarse llevar por prejuicios o pasiones. Coraje, afrontar la adversidad sin miedo, enfrentar los desafíos sin vacilar. Autodisciplina, controlar los impulsos, evitar los excesos y mantenerse firme en los principios. Supongamos que una persona tiene la oportunidad de obtener una gran suma de dinero de manera deshonesta. Si solo se guiara por el deseo de riqueza, podría tomar el dinero sin dudarlo. Pero un estoico se preguntaría, ¿es esto justo? ¿Es esto honorable? La respuesta lo llevaría a rechazar la oferta, porque la integridad es más valiosa que cualquier beneficio material. Una de las prácticas del estoicismo es el memento mori, la contemplación de la muerte. Tú podrías dejar la vida en este mismo instante. Deja entonces que esto determine lo que haces, dices y piensas. El memento mori no pretende generar angustia, sino claridad. Si sabemos que la vida es finita, ¿tiene sentido preocuparse por trivialidades? ¿Vale la pena acumular rencores o perder el tiempo en cosas insignificantes? Alguien se encuentra en una discusión insignificante con un familiar. ¿Realmente vale la pena prolongarla? Si ambos supieran que esa podría ser su última conversación, ¿seguirían discutiendo o intentarían reconciliarse? El estoicismo es una herramienta útil para la vida contemporánea. En un mundo donde la ansiedad, el estrés y la incertidumbre dominan, el estoicismo ofrece un refugio racional. Ejemplo, un emprendedor enfrenta constantes fracasos en su negocio. Desde una perspectiva común, podría caer en la desesperación y abandonar. Desde una perspectiva estoica, cada obstáculo es una lección, cada revés es una oportunidad para mejorar.
En lugar de resistirse a la realidad, se adapta y sigue adelante. Ejemplo, alguien que vive constantemente preocupado por la opinión de los demás, adaptando su vida para complacer a otros. Un estoico jamás permitiría esto, porque sabe que lo único que realmente importa es vivir de acuerdo con sus propios principios. En la actualidad, muchos líderes, empresarios y atletas aplican principios estoicos. Tim Ferriss y Ryan Holiday han popularizado la filosofía estoica como una herramienta para la productividad y la resiliencia. ¿El estoicismo promueve la pasividad? No. Si bien enfatiza la aceptación de lo inevitable, también promueve la acción racional. Un estoico no es indiferente al mundo, sino que actúa con sabiduría y prudencia. ¿Es posible controlar realmente las emociones? Esta es una objeción válida. El estoicismo no propone la supresión total de las emociones, sino su regulación. El objetivo no es ser una máquina sin sentimientos, sino desarrollar una relación más racional con las propias emociones. ¿El estoicismo es compatible con la compasión y la empatía? Sí, pero desde una perspectiva racional. Un estoico puede sentir compasión por el sufrimiento ajeno, pero sin dejarse consumir por la angustia. Actúa con justicia, pero sin apego emocional y racional. No podemos controlar lo que nos ocurre, pero sí cómo respondemos a ello. Y en esa respuesta radica nuestra verdadera libertad. ¿Qué tan estoicos somos realmente? ¿Aplicamos estos principios en nuestra vida o seguimos siendo esclavos de nuestras emociones y deseos?